Hola, nosotros somos el equipo número 5 y mis compañeras y yo les hablaremos de los trastornos psicóticos. La psicosis o trastornos psicóticos se caracterizan por la pérdida del sentido de la realidad en el individuo. Cuando se sufre de uno de estos trastornos, se presentan alucinaciones y o delirios de distintos tipos. La esquizofrenia es uno de los tipos más comunes de los trastornos psicóticos. En ella se presenta una distorsión en el pensamiento, percepción y las emociones. Se tienen ideas delirantes o alucinaciones, así como apatía e incoherencia al hablar. Las personas que sufren de esquizofrenia normalmente no tienen un pensamiento continuo o el hilo del pensamiento se ve constantemente interrumpido, y por ello se presenta este notable empobrecimiento en la expresión verbal. Existen varios tipos de esquizofrenia, y uno de ellos es la paranoide. En esta, el individuo suele tener delirios de persecución, pues piensa que alguien o algo le está siguiendo o le observa constantemente. También pueden tener delirios de tener una misión especial que en realidad no existe, de querer lograr algo. En este tipo de esquizofrenia no suele manifestarse la incoherencia en el lenguaje como característica principal. Otro tipo de esquizofrenia es la catatónica, en la cual se tienen síntomas distintos, como la disminución en la capacidad de reacción al ambiente o estupor y la actividad motriz en razón aparente. El individuo suele mantener posturas extrañas de manera voluntaria y también suele presentar negativismo. Dentro de los trastornos esquizofrénicos se encuentra el esquizofreniforme. Este trastorno tiene básicamente las mismas características que la esquizofrenia en sí. Lo que los diferencia es la manera en que se define el diagnóstico. Para que un paciente sea diagnosticado con esquizofrenia, debe haber presentado los síntomas psicóticos más característicos por un periodo mínimo de 6 meses, mientras que el trastorno esquizofreniforme debe presentar esos mismos síntomas en un periodo mínimo de 1 mes y máximo de 6 meses, pues si se pasase el tiempo, entonces sería esquizofrenia. Puede decirse que el trastorno esquizofreniforme es más leve que la esquizofrenia, ya que para el diagnóstico del mismo no se requiere un verdadero deterioro en el funcionamiento de la persona, y la afectividad no suele deteriorarse. Trastorno psicótico delirante. Una de las principales características del trastorno psicótico delirante es la presencia de una o más ideas delirantes que deben de permanecer por lo menos por 1 mes para poder considerarse afectado por esta crisis. Sin embargo, si un paciente ha presentado un cuadro clínico que cumple el criterio de esquizofrenia, no debe diagnosticarse de trastorno delirante. En este trastorno suelen ser más importantes las alucinaciones por tacto y olfativas que las visuales y auditivas. Por otra parte, la actividad social no está alterada significativamente, excepto por consecuencia directa a las alucinaciones o ideas delirantes. El criterio para diagnosticar el trastorno delirante es por medio de manifestaciones de episodios afectivos simultáneos. Su duración debe ser breve en comparación a la duración del trastorno delirante. Cabe mencionar que estas manifestaciones delirantes no son causadas por el efecto de ninguna sustancia o enfermedad médica. Aunque es muy extraña la condición de ideas delirantes, esto es muy importante para poder distinguir este trastorno de la esquizofrenia. Las ideas delirantes son calificadas como extrañas y son claramente improbables, y si no derivan de la vida cotidiana. Por otra parte, las ideas delirantes no extrañas se refieren a las situaciones que son susceptibles y que se deben a la vida real, como por ejemplo, ser engañado por el cónyuge. En la actividad social, este trastorno puede ser variable, ya que en algunos sujetos pueden llevar una vida aparentemente normal en el plano interpersonal y en el laboral. Sin embargo, en otros el deterioro incluye una actividad laboral escasa o nula y un aislamiento social. En general, es más fácil el deterioro de una vida social y conyugal que el de la intelectual y laboral. Trastorno psicótico breve. Una de las principales características del trastorno psicótico breve
Es una alteración que enlaza el inicio súbito de una de las siguientes señales positivas: las ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado o comportamiento catatónico o grave. Esta alteración dura por lo menos un día, pero debe durar como mínimo un mes para que el sujeto acabe recuperando por completo su nivel de funcionamiento previo a esta fase. Esta transformación no puede ser atribuible a un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos, a un trastorno esquizoafectivo o a una esquizofrenia. Tampoco puede ser atribuido a los efectos directos de ninguna sustancia o enfermedad médica. El trastorno psicótico compartido. Las características esenciales de ese trastorno consiste en una idea delirante que se desarrolla en el sujeto implicado en una relación con otra persona, a la que suele denominarse inductor o caso primario. Aunque lo más común es que ese trastorno se dé entre dos personas, puede ocurrir que ese trastorno se presente en un número mayor de individuos. Es raro que los sujetos que padecen ese trastorno busquen ayuda profesional. Hay poca información acerca de la prevalencia de ese trastorno, ya que la mayoría de estos casos pasan desapercibidos. Sin embargo, algunos datos sugieren que ese trastorno tiene una mayor prevalencia en las mujeres. Parece que la edad de inicio de ese trastorno es muy variable, aunque no hay datos sistemáticos sobre esto. Si no se interviene, este trastorno llega a ser crónico. Normalmente, con la separación del caso primario, el psicótico compartido junto con su ideación delirante va desapareciendo. En el trastorno psicótico inducido por sustancias, son trastornos relacionados con la ingestión de una droga de abuso. Incluye el alcohol, los efectos secundarios de un medicamento y la exposición a sustancias tóxicas. La principal característica de este trastorno es la presencia de alucinaciones o ideas delirantes y alteración persistente del estado de ánimo provocada por los efectos fisiológicos directos de una sustancia. Se considera como sustancia cualquier droga, medicamento o tratamiento somático por la depresión o bien la exposición de algún tóxico. Los trastornos relacionados con sustancias se dividen en dos grupos: trastorno por consumo de sustancias y trastorno inducido por sustancias. En el primer trastorno, la característica esencial de la dependencia consiste en un grupo de síntomas cognitivos de comportamiento y fisiológicos que indican que el individuo continúa consumiendo la sustancia a pesar de la aparición de problemas significativos. En los abusos de sustancias, la característica esencial del abuso de sustancia consiste en un patrón desadaptivo de consumo de sustancias manifestado por adversas significativas y recurrentes relacionado con el consumo repetido de sustancias. El juicio clínico es esencial para determinar si el tratamiento es verdaderamente el causante o si se ha producido el inicio de un trastorno del estado de ánimo primario, mientras el sujeto estaba siguiendo el tratamiento. Por ejemplo, los síntomas maníacos que aparezcan en una persona que sigue tratamiento con litio no serán diagnosticados como trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias, porque no es probable que el litio provoque episodios parecidos a la manía.